Buenas noches. Muchas gracias, hermano Ricardo Walton, por dirigirnos en estas hermosas alabanzas. Apreciados hermanos, nuestra lección número 3. Estamos listos para el estudio bíblico. ¿Qué enseñó Pablo? Es la pregunta que estamos tratando de responder. Y hoy es la tercera lección. Y la lección de hoy es respecto a la iglesia. ¿Qué enseñó Pablo sobre la iglesia? Quisiera abrir el micrófono para hacerle esta pregunta a un hermano, y en este caso quiero preguntarle al hermano Francisco Chachito Cárdenas. Hermano Chachito, por favor, díganos, ¿qué es lo que enseñó el apóstol Pablo en sus cartas, las cartas paulinas? ¿Puede abrir su micrófono, hermano? Amén, hermano. Adelante, hermano Chachito. Dios lo bendiga, hermano. Amén. ¿Cuántas definiciones hago? ¿Una o dos? ¿Cuántas? Bueno, hermano, deme una reflexión profunda. Yo sé que usted es un hombre que lee y que conoce la iglesia. Díganos, ¿qué enseñó Pablo sobre la iglesia? Bueno, Dios le bendiga a todos. Pablo enseñó que la iglesia es un cuerpo. Pablo enseñó que la iglesia es un cuerpo y él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, él es la cabeza. Cristo se refiere a usted. Cristo es la cabeza, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Vamos a leerlo en el libro de Colosenses 1:18. Muy bien, Colosenses 1:18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Qué significa esto? Para mí significa que Él es el que manda, el que nos enseña, Él es el que nos nutre. Y nosotros como miembros debemos hacer lo que nos dice. Entonces, aquí mismo en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 19, dice, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros debemos saber que somos un cuerpo y que cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros, y que nosotros podemos unirnos, nutriéndonos con el conocimiento, con la sabiduría que da Dios, los ligamentos, ¿verdad? Todos debemos saber que los miembros están ligados están pegados por unos ligamentos, ¿verdad? Correcto. Nosotros solo no podemos crecer, tenemos que crecer en conjunto. Así es. Conjuntos y recibiendo de él las enseñanzas. Amén. Recibiendo de parte de Dios. Excelente comentario. Muy buen punto para empezar nuestra lección de esta noche. Yo sé que usted tiene más cosas. Le agradezco muchísimo. Sí, ¿verdad, Chachito? Tiene muchas cosas. Muy bien. Muchas gracias, Chachito, por tu comentario sobre qué enseñó Pablo. Usted ha tocado un punto que vamos a ampliarlo, o vamos también, mejor dicho, a mencionarlo en la clase de esta noche. La iglesia es
el cuerpo de Bueno, Cristo. Cristo es la cabeza y usted ha mencionado qué significa el hecho de que somos el cuerpo de Cristo y de que estamos unidos y que estamos creciendo. Perfecto, Chachito. Muchas gracias, hermano. ok. Muy bien, entonces vamos con nuestra clase de hoy, nuestro estudio de hoy. Entonces, lo que enseña Pablo sobre la iglesia. El tema de la iglesia es muy importante en la doctrina, en las enseñanzas del apóstol Pablo, en sus escritos. Él habló en sus 13 cartas sobre la iglesia, casi en todas. Sin embargo, encontramos que la carta a los Efesios, escuchen bien, estudiantes de la Biblia, abran su Biblia, tomen nota. En su carta a los Efesios encontramos la mayor exposición doctrinal sobre la iglesia. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo trata sobre la condición del hombre en pecado, muerto. Y luego presenta lo que es el tema de la justificación por la fe en la carta a los Romanos. Es decir, la manera en que Dios perdona al hombre a través de Jesucristo. Eso es en la carta a los Romanos. Y luego en su carta a los Corintios, el apóstol toca temas que estaban sucediendo, situaciones en la congregación de Corinto, resolviendo algunos conflictos. En su carta a los Gálatas es lo mismo. Pablo escribe para enfrentar algunas situaciones internas de la iglesia en Galacia y así sucesivamente en las cartas. Sin embargo, la carta a los Efesios, escrita desde la prisión en Roma, en su primer encarcelamiento, esta carta el apóstol expone, escuchen bien, si usted quiere conocer todo lo que se necesita saber acerca de la iglesia, la carta a los Efesios es la carta que usted debe leer. Vamos en esta noche a abarcar los primeros 4 capítulos de la carta a los Efesios. Yo quiero rogar que tomen nota y que usted, de todas las explicaciones y comentarios que yo haga en esta clase, me escriban un comentario, escuchen bien, de una corta oración de 2 líneas máximo de cada capítulo, de los 4 capítulos. Yo quiero que usted haga como un resumen, un extracto, una cápsula de cada capítulo y usted me diga, en el capítulo 1, esto es lo que yo resalto de lo que Pablo dice sobre la iglesia. Escuchen bien, la lección de hoy es sobre la iglesia y todo lo que tiene que ver con relación a la iglesia, lo que Pablo enseña en la carta a los Efesios. Entonces, al final de este estudio, ojalá que yo pueda tener comentarios muy acertados, muy atinados, y que ustedes me los escriban en el chat para leer. Un comentario de cada capítulo que usted escriba, el resumen de lo que usted entendió. Así que eso requiere que usted se concentre, se enfoque y pueda extraer una oración corta sobre el resumen de cada capítulo. La iglesia es un elemento clave en las cartas del apóstol Pablo. El tema de la iglesia, escuchen bien, el tema de la iglesia es fundamental en la doctrina que Pablo enseñó. ¿Qué enseñó Pablo acerca de la iglesia? ¿Qué es la iglesia según la enseñanza de Pablo? Escuchen bien, ¿qué es la iglesia? ¿Qué papel juega la iglesia en el plan de Dios?
¿quiénes integran la iglesia? ¿Cómo se organiza la iglesia? En esta lección, tomada de los primeros 4 capítulos de Efesios, voy a responder cada una de estas preguntas. Empezamos entonces con el capítulo 1 de Efesios y acompáñenme en la lectura. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? Tenemos los primeros 3 versículos y yo quiero resaltar algunas cosas de estos primeros 3 versículos. Por ejemplo, en el versículo 1, los escogidos de Dios en Cristo son, según el apóstol Pablo, se les llama santos y fieles. Yo quiero remarcar estas 2 palabras que son muy importantes en la doctrina de Pablo sobre la iglesia. Aquí, a la iglesia en Éfeso, Pablo se dirige en esta introducción, en este saludo de la carta, y les llama como santos y fieles. La palabra santo, escuchen bien, tiene 2 aspectos, abarca, incluye 2 cosas fundamentales. En este pasaje bíblico, en la Biblia, la palabra santo, escuche bien, se refiere, significa algo diferente. Y también se refiere a algo que está separado. Son las dos connotaciones de la palabra santo. Diferente, separado y fieles. Entonces, la iglesia en Éfeso y en todo lugar, según la enseñanza de Pablo, está formada por hombres y mujeres llamados santos. Y ellos viven en fidelidad a la palabra de Dios en sus vidas. Esa es la iglesia según Pablo. Santos porque se han separado del mundo y viven diferente al resto del mundo. ¿Se dan cuenta qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas, y las personas que forman parte de la iglesia viven vidas diferentes a las del resto de personas, a la de aquellos que no forman parte de esta comunidad de creyentes. Se les llama santos y fieles porque viven en obediencia a Dios. Siguiendo, en el versículo 2, el apóstol desea 2 cosas importantes: gracia y paz. Los judíos, cuando se encontraban y se saludaban, la palabra era shalom, paz. Deseo paz para ti. Pero el apóstol Pablo adopta e integra al saludo la palabra gracia. Miren, nosotros en este mundo podemos alcanzar muchas cosas, grandes logros tecnológicos, grandes avances en la educación, gran avance en infraestructura, en conocimientos, avance en lo material, pero hay 2 cosas que no podemos lograr por nosotros mismos, y eso es la gracia. La gracia significa regalo inmerecido de Dios y hace referencia a ¿qué cosa? A la salvación en Cristo, a la reconciliación, al perdón, y eso se logra en Cristo. Gracia.
Gracia significa favor inmerecido, inmerecido. Y paz significa tranquilidad del alma, estar bien con Dios. Y para estar bien con Dios, debo estar bien con Dios de acuerdo a los términos y condiciones de Dios. No mi opinión, no mis términos y condiciones, sino los que Dios pone. Y todo eso se cumple en Cristo Jesús. Y el versículo 3 en adelante, en este capítulo 1, el apóstol comienza a mencionar bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Continuamos leyendo capítulo 1, versículos 4 al 7, Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí el apóstol enumera las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. El plan de Dios en Cristo. La iglesia es parte del plan de Dios en Cristo. Y la iglesia en Cristo es escogida, predestinada, adoptada, y el propósito de Dios para alabanza de su gloria. Esta frase la va a repetir 3 veces en este escrito. Y la iglesia en Cristo fue redimida. Miren, el apóstol menciona aquí un tema que es profundo y no vamos a entrar en detalle porque requiere mucho tiempo para estudiar lo que es el tema de la predestinación, haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. La predestinación y la clave para entenderla es en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo estaba el plan de Dios de que Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a morir como el Salvador. Era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y en efecto, en el plan de Dios era un hecho la muerte de Cristo en la cruz como redención. Entonces, el apóstol menciona aquí 2 palabras que son importantes también en el lenguaje de Pablo. La palabra perdón y también la palabra redención, salvación. Nosotros, la iglesia, ha sido redimida, rescatada del pecado por un precio, y esa es la sangre de Cristo. Noten esto, Pablo enumera las bendiciones que recibimos en Cristo, pero estando en la iglesia, porque todo forma parte del plan de Dios. Entonces, seguimos en el capítulo 1, versículo 8 al 11, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, notemos aquí algunas cosas en estos 4 versículos. Vemos, dice en el versículo 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Noten esto. En el lenguaje de Pablo, sabiduría, escuchen bien, no es conocimientos astronómicos, conocimientos filosóficos, no es conocimientos de física o de matemática. Sabiduría es el conocimiento sobre Dios. Inteligencia es tener el sentido común, la capacidad de aplicar ese conocimiento en situaciones prácticas, en decisiones de la vida. Entonces,
Tenemos aquí en el versículo 9 que es el plan de Dios dar a conocer a la iglesia el misterio. Misterio, escuchen bien, en el lenguaje de Pablo no es algo misterioso, algo místico. Misterio tiene que ver con algo que ha estado oculto, en secreto, en el plan de Dios, para revelarlo, para darlo a conocer. Eso es misterio en este texto bíblico y en lo que el concepto de Pablo. El misterio se dio a conocer y ese misterio era la iglesia. En el versículo 10, aquí habla de la meta de la historia de Dios. Recordemos, Dios es soberano. Él es el Dios de la historia. Dios es soberano y Él tiene un plan y un propósito desde la eternidad y lo va desarrollando y todo va saliendo de acuerdo al plan de Dios. ¿Y cuál era ese plan de Dios en la historia? Reunir todas las cosas en Cristo Jesús. En el versículo 11, aquí habla de la herencia que tenemos en Cristo, judíos y gentiles, unidos en la iglesia. Continúo en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, menciona la segunda y la tercera vez esta frase, para alabanza de su gloria. Todo es para alabanza de la gloria de Dios. En el versículo 13 dice que la iglesia, los cristianos, han sido sellados con el Espíritu Santo. El sello habla de que le pertenecemos a Dios, pero el Espíritu Santo es la garantía, el adelanto que Dios nos ha dado de que va a cumplir su promesa de llevarnos a la gloria eterna. Tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos el Espíritu Santo que nos ha dado como garantía y como adelanto de que cumplirá su promesa de llevarnos a la gloria eterna. Cristo viene por su iglesia. Capítulo 1, versículo 15 al 18. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cosas que deseo remarcar aquí en el versículo 15, las marcas de la iglesia. ¿Cómo podemos saber que una iglesia está creciendo? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuál es la medida bíblica para saber si una iglesia está creciendo? Aquí tenemos tres cosas. En el versículo 15 menciona fe y amor. Y en el versículo 18, esperanza. Toda iglesia debe tener en gran medida estas tres cosas: fe, amor y esperanza. Entonces, el versículo 16, desde el 16, él menciona una oración que hace. Él va a hacer dos oraciones en esta carta por la iglesia. ¿Y qué cosas pide? Él quiere que la iglesia reciba, escuchen bien, sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escuchen, sabiduría y revelación, no revelación de cosas nuevas, que dónde voy a encontrar mi cédula que se me perdió, o con quién me voy a casar, o quién es el anticristo, nada de esas cosas. Sabiduría y revelación. Pablo ora, escuchen bien,
Él pide que la iglesia tenga sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. En resumen, lo que Pablo quiere es que la iglesia, escuchen bien, que la iglesia profundice en el conocimiento de Dios. El otro martes, el hermano José Squires nos trajo una lección sobre la oración y me impactó mucho una frase que él dijo. Nosotros cuando oramos siempre nos limitamos a pedir cosas de Dios. Pero ¿cuánto tiempo pasamos en pidiéndole al Señor que nos ayude a conocerlo más, a conocer más a Cristo? Pues Pablo pide que los cristianos, la iglesia, tenga un conocimiento profundo de Dios. Qué interesante. En el versículo 18 dice, él pide que la iglesia conozca sobre la esperanza y las riquezas de la gloria que hay en Cristo. Esa es otra de las peticiones que debemos de hacer constantemente. Señor, ayúdame a ver con claridad el cielo, la vida eterna, a anhelar, a desear estar en el cielo, así como escribió el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando Jesús dijo, he aquí que vengo pronto, y él respondió, sí, Señor, ven pronto. Continuamos aquí en el capítulo 1 de Efesios, versículos 19 al 23, y con esto concluimos el capítulo 1. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Continúa la oración que Pablo está haciendo por los cristianos, por la iglesia. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Noten esto, el apóstol Pablo es osado en la oración que está haciendo por la iglesia de Éfeso. Y esto nos incluye a todos. Qué osadía, qué peticiones las que hace el apóstol Pablo. Miren, el apóstol Pablo está pidiendo que los cristianos conozcan el poder de Dios, que los cristianos experimenten el poder de Dios, ese mismo poder que actuó en la creación del mundo y que actuó en la resurrección de Jesucristo. Y ese poder opera a favor de la iglesia. Qué importante es que nosotros en este estudio bíblico despertemos y que nuestra fe sea incrementada y nuestra confianza en Dios, sabiendo esto, el poder de Dios opera a favor de nosotros, la iglesia. Pablo quiere que los cristianos entiendan que Dios es todopoderoso. Luego dice que ese poder resucitó a Cristo, ese poder lo puso a Cristo sobre toda autoridad. Cristo tiene todo poder y autoridad. Y Cristo es cabeza de la iglesia. Y aquí declara un concepto muy importante sobre la iglesia. En la pregunta, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La palabra cuerpo es muy importante. ¿Saben por qué? Porque habla de unidad, así como hace un instante nuestro hermano Chachito nos habló. Habla de unidad. El cuerpo humano está unido permanentemente. No existe un cuerpo donde el pie, la mano vaya por un lado y por otro lado otro miembro o sus extremidades, cada quien va por donde quiere. No es así. El cuerpo permanece unido. Es importante este concepto, ¿qué es la iglesia? ¿Saben por qué? Porque en los días de Pablo, así como en nuestros tiempos y en todos los tiempos, la humanidad se ha caracterizado por la división.
cada pueblo, los griegos creían que eran superiores, la raza superior por sus conocimientos filosóficos. Los romanos creían que era la raza superior por su poderío militar. Los judíos creían que era la raza superior por haber sido escogidos como el pueblo de Dios. Cada quien se considera mejor y superior y todo el mundo está dividido. Por eso es importante que entendamos y valoricemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Debemos estar unidos. Entonces, entramos al capítulo 2 de Efesios. Espero que ustedes, un resumen, una cápsula de lo que es las enseñanzas del apóstol Pablo. Tengo por aquí, a ver, ok, no sé cómo, la tecnología todavía no la manejo para encontrar el chat. Ok, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Hermana Elisa dice, capítulo 1, Dios es sobre todo poder y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muy bien, hermana, muchas gracias, excelente. Continuamos entonces con el capítulo 2, antes y después de Cristo. Continuamos entonces. Versículo 1. Capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Muy bien, capítulo 2. Ok, recuerden, Pablo menciona grandes conceptos, temas como la predestinación, como la gracia. No podemos abarcarlos ahora. Lo que estoy tratando de hacer es enfocarme qué dice sobre la iglesia. Eso es lo que estoy tratando de encontrar en este estudio de Efesios. Entonces, en el capítulo 2, versículo 1, habla de la vida sin Cristo, muertos en delitos y pecados. Y también habla de las marcas de una vida sin Cristo. Aquí las menciona. Amoldados al mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Mundo, allí no es cosmos, no es el planeta Tierra. Mundo se refiere a la gente, a la sociedad que vive apartada de Dios. Esta es la primera marca de una persona que está sin Cristo. Sigue la corriente de este mundo, las modas, los hábitos, la vida desenfrenada del mundo. Una marca de alguien que está sin Cristo. Vive según el mundo. Segundo, vive bajo la potestad del príncipe del aire. Ya sabemos quién es. Hacíamos o hace la voluntad de la carne y de los pensamientos. Le da rienda suelta a sus deseos. Esa es el que está sin Cristo. Miren las marcas de una vida sin Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Miren, así está la persona y todos los que formamos parte de la iglesia, así vivíamos. Esa era nuestra condición. Pero Dios, dice Pablo en el versículo 4. Sigo en el capítulo 2, versículo 8, Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión
hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiero resaltar aquí en el versículo 8, somos salvos por gracia. Y la iglesia se sostiene en pie por gracia todavía, porque a pesar que ya fuimos salvos y rescatados del pecado, todavía vivimos en este cuerpo y no existe una iglesia perfecta. Los miembros estamos luchando en una guerra espiritual. No hay una iglesia perfecta. La iglesia se sostiene en pie y va a ir al cielo solo por gracia de Dios. Continuamos entonces. En el versículo 10, Pablo introduce un tema que es muy común en la doctrina paulina. Nueva creación en Cristo. Es un concepto que también tendríamos otra clase para hablar. Este es un tema en sí. La nueva creación en Cristo. Somos hechura suya. Noten esto. Somos hechura suya. Esta creación, creados, es la misma palabra que se emplea de la creación del mundo. Dios está haciendo una nueva creación. Miren, traten de ver en su profundidad qué es lo que quiere decir Pablo con esto. La iglesia, el cristiano, es una nueva creación. Él está creando un nuevo hombre en Cristo Jesús. Y somos salvos por gracia, no por obras. Pero dice que Dios preparó obras para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, sino por gracia. Pero las obras son una demostración de que somos salvos por Cristo. En el versículo 11 habla de la condición espiritual de los gentiles. AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Nos hablan estos versículos. ¿Cuál era la condición? Nada teníamos que ver con el pueblo de Israel, que era el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa. No éramos ciudadanos. Estábamos sin Dios, sin esperanza. Habla de los gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros hemos sido anexados, agregados, injertados a ese árbol. El versículo 12, entonces, ahí habla de una triste condición que nunca debemos olvidar. Yo creo que este estudio bíblico, además de aprender sobre la iglesia, debe hacernos reflexionar. Y cuando nos reunimos para adorar a Dios como iglesia y cuando oramos, necesitamos darle gracias a Dios de cómo vivíamos antes, pero por Cristo Él nos ha rescatado. Creo que este es un motivo para mejorar nuestra adoración y nuestra alabanza. Cuando cantemos himnos, cantamos con gozo, con el espíritu y el entendimiento, sabiendo cómo vivíamos antes y cómo estamos ahora. No somos lo que debemos ser, pero no somos lo que antes éramos. Y el Señor sigue cambiándonos. Capítulo 2, versículos 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Estamos leyendo Efesios capítulo 2, versículos 13 al 18. Dios hizo un nuevo pueblo, es la iglesia. El pueblo de Israel dejó de ser, oigan bien, dejó de ser el pueblo de Dios. El Israel moderno, el que está allá en el Medio Oriente, no es el pueblo de Dios. Es la iglesia, formada por hombres y mujeres de todas las razas. Dios ha creado un nuevo pueblo. Es la iglesia. Fíjense, Él quitó las barreras. En el versículo 14, he resaltado, derribando la pared intermedia de separación. Saben que en el templo en Jerusalén había división. Los gentiles que se convertían a la fe judía podían llegar, pero no podían entrar hasta el mismo lugar donde estaban los judíos. Había divisiones, había separación.
pero literalmente ese templo en Jerusalén fue destruido. Se derribó toda barrera de separación. Somos pueblo de Dios. Yo quiero que noten qué enseña Pablo sobre la iglesia. Aquí tenemos un concepto nuevo. La iglesia es el pueblo de Dios. Judíos y gentiles tenemos acceso a la presencia de Dios. Qué maravilloso. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y aquí termina entonces el capítulo 2. No, todavía tenemos versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia tiene un sólido fundamento, Cristo y los apóstoles. Somos edificio de Dios, un edificio espiritual. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el capítulo 2, el fin del capítulo 2. Yo creo que hubo aquí unos que estuvieron escribiéndonos, ¿verdad? A ver si encontramos, cómo encontramos aquí el abajo. Muy bien. Ok. A ver, ayúdenme, por favor. La hermana Elisa dice, Dios murió por judíos y gentiles. De los dos hizo un solo pueblo. Dios murió por judíos y gentiles. De los dos hizo un solo pueblo. La iglesia. Comentario de nuestra hermana Elisa. Muy bien, capítulo 3. Capítulo 3. La multiforme sabiduría de Dios se da a conocer. Capítulo 3. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14, ¿verdad? Ahora el versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Aquí en el capítulo 3, versículo 10, quiero resaltar, Dios da a conocer su multiforme sabiduría por medio de la iglesia. Multiforme habla de la sabiduría de Dios se adapta y soluciona todas las situaciones del hombre. La sabiduría de Dios es para toda situación espiritual de la vida del hombre. Toda nuestra condición, por muy complejos que sean nuestros problemas y dificultades, la sabiduría de Dios nos ayuda. Y Dios quiere dar a conocer el poder del evangelio por medio de la iglesia. Es importante. Y Pablo entonces hace en el capítulo 3, desde el versículo 14, una segunda oración por la iglesia. Doblo mis rodillas ante el Padre. Miren con qué confianza e intimidad Pablo habla ante el Padre. Y la oración sincera de Pablo por la iglesia es esto. Si en la primera oración Pablo fue osado y pidió cosas increíbles, en esta segunda oración va más allá todavía, porque miren, él dice que él quiere que la iglesia experimente poder espiritual, el poder en el hombre interior. Lo necesitamos. Necesitamos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Necesitamos, Pablo dice, que Cristo sea real en sus vidas, en el versículo 17. Que Cristo sea real en nuestras vidas.
Capítulo 3, versículos 18, 19 y 21. Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo es osado en esta oración por la iglesia. Miren lo que él pide. Él pide que la iglesia comprenda lo imposible de comprender. ¿Y qué es lo imposible de comprender? El amor de Dios. Que comprendamos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Hay veces el pensamiento de Pablo va más allá, va más rápido de lo que está escribiendo, y pareciera que deja ideas sin concluir, sin terminar. Pablo está diciendo que la iglesia aprenda y conozca el amor de Dios. Luego, en el versículo 21, concluye con esta doxología. A Dios sea la gloria en la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios para alabanza del Señor. Entonces, este es el capítulo 3. Capítulo 3. Quisiera que por favor ayuda para leer los comentarios, que tengo aquí algunas dificultades. Capítulo 3, por favor. El comentario que haya del capítulo 3. Del 1. Muy bien. Capítulo 4, terminamos nuestro estudio, que nos está tomando más tiempo, pero yo creo que vale la pena, ¿verdad? El estudio sobre la iglesia en Efesios, capítulo 4, las marcas de un verdadero cristiano. Muy bien, capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, Pablo está en Roma, está prisionero por la causa del evangelio, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Muy bien, la iglesia vive de una manera digna de Cristo. Y menciona virtudes cristianas: humildad, amor, mansedumbre, paciencia, unidad. Así es como debe vivir la iglesia. La relación entre los miembros de la iglesia debe ser con estas virtudes. La iglesia mantiene la unidad, cooperando cada uno, desarrollando y ejerciendo estas virtudes. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia que el mundo necesita ver. Esta es la iglesia que honra a Cristo. Estas son las marcas de una iglesia unida. Capítulo 4, versículos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Objetivos del ministerio, de los ministerios que presenta aquí: perfeccionar a los santos para la obra, es decir, en el versículo 11 habla de estos ministerios. Los apóstoles, no tenemos apóstoles porque no hay sucesión apostólica. Tenemos profetas en un sentido, en el sentido literal de la palabra, alguien que anuncia y proclama la palabra de Dios. En ese sentido y en ese contexto debemos interpretarlo aquí, no como alguien que recibe revelaciones nuevas, sino como alguien que proclama el mensaje de Dios. Evangelistas, pastores y maestros. Entonces, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los maestros en la iglesia están para instruir a la iglesia. Los maestros no son los que deben hacer todo: benevolencia, construcción. Los maestros están en todo lo que sea. No, los maestros enseñan para que toda la iglesia se involucre en la obra. La obra es obra de la iglesia.
cada quien conforme a los dones que Dios le ha dado. También los ministerios que presenta aquí son para el crecimiento espiritual de cada miembro. Y es que cuando uno se involucra en cualquier área de la iglesia, en cualquier cosa, la persona va a crecer espiritualmente. En tercer lugar, Pablo dice que todo proviene de Dios. Esto es algo que Dios da para la gloria de Dios. Todo lo que la iglesia hace es para la gloria de Dios. Todos los logros, triunfos, es para la gloria de Dios, no para la gloria de ningún hombre. Capítulo 4, versículos 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino de quien todo el cuerpo bien concertado, versículo 16, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tercer propósito de los ministerios que Pablo aquí habla de una iglesia organizada donde los miembros ejercen sus dones y la iglesia está trabajando para no ser arrastrados por errores doctrinales. Y por eso estos estudios bíblicos y por eso debemos estar estudiando la Biblia, porque necesitamos tener solidez doctrinal. Hay errores religiosos en el mundo cristiano. Necesitamos tener la sólida doctrina del Señor. No solamente es importante decir yo creo en Dios porque lo siento, necesitamos saber por qué. ¿Por qué la iglesia hace esto? ¿Por qué la iglesia no hace lo otro? Necesitamos tener el conocimiento de la sana doctrina de la palabra de Dios. En cuarto lugar, para que el cuerpo trabaje en unidad, dice Pablo. Versículos 17 al 24 y con esto terminamos. Capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En cuanto a la pasada manera de vivir, versículo 22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la primera parte del capítulo 4 vimos cómo la iglesia debe vivir y cómo debe proyectarse, cómo deben relacionarse los miembros entre sí, cómo debe trabajar, cómo debe funcionar la iglesia. Y en la segunda parte habla de cómo debe vivir la iglesia y cómo debe proyectarse ante el mundo. La conducta de los miembros en su vida diaria. Los miembros de la iglesia se despojan de la vieja vestidura y los miembros de la iglesia se visten de la nueva vestidura. Y habla de el nuevo hombre en Cristo. Otra vez aquí en el versículo 24. Este es un concepto y una doctrina de Pablo. El nuevo hombre. Dios está creando una nueva persona. Pablo dice, estoy seguro que el que comenzó en vosotros la perfeccionará el día de Jesucristo. Hemos concluido entonces nuestro estudio de Efesios capítulo 1 al 4. ¿Hay algún comentario extra que leamos, por favor? Muy bien. Del capítulo 3, a ver. La hermana Delia dice, una vez estamos en Cristo, somos capaces de comprender el amor de Dios. Este es el capítulo 3. Del capítulo 3, Karen dice, debemos conocer la plenitud de Cristo para ser llenos de ella. Del capítulo 4, Karen dice, todos debemos trabajar en la obra porque es para Dios, nuestro crecimiento y el de toda la iglesia. Amén. Miguel del capítulo 4 dice, al leer la palabra, Dios nos perfecciona para ejercer su palabra hacia los demás. Y Dios nos pide que andemos en santidad sin menguar. Y del capítulo 4, la hermana Mayra dice, la iglesia tiene virtudes para trabajar en unidad y el mundo necesita conocer. Muy bien, muchas gracias. Ok, fíjense, he puesto en paralelo en dos columnas los versículos y a la derecha los comentarios.
quiero hacer un resumen de todo lo que he puesto en la columna de la derecha. El resumen de los 4 capítulos y que son las respuestas de las preguntas iniciales, las preguntas que hice al inicio de este estudio bíblico. Capítulo 1. Todo lo que resaltamos, la iglesia es el pueblo escogido de Dios. Es llamada los santos y fieles. Pablo bendice a la iglesia deseándole gracia y paz. Alabanza al Dios y Padre porque ha bendecido a la iglesia con toda bendición. Y enumera las bendiciones de la iglesia en Cristo, escogida, predestinada, adoptada, redimida, perdonada, conoce el misterio y tiene herencia en Cristo Jesús. Del capítulo 1 también resumimos: para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos sellados con el Espíritu Santo para alabanza de su gloria. Y la medida espiritual de la iglesia, fe, amor y esperanza. Pablo ora para que la iglesia reciba espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, de Dios. Que la iglesia sepa cuál es la esperanza y las riquezas de la gloria a la que ha sido llamada. Y que la iglesia conozca el poder de Dios, el cual opera a favor de ella. Pablo ora por esas 3 peticiones. Ese poder resucitó a Cristo, dio toda potestad a Cristo y lo puso por cabeza de la iglesia. Y concluye el capítulo 1 dando esta frase: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un concepto rico en significado sobre la iglesia. Esto sería el capítulo 1. Resumen del capítulo 2, nuestra condición antes de recibir a Cristo: muertos en delitos y pecados. Y las marcas de una vida sin Cristo, amoldados al mundo, siguiendo la corriente del mundo, bajo la potestad del príncipe del aire, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero Dios es rico en misericordia, nos salvó por su gracia, nos hizo hechura suya. La iglesia es la nueva creación de Dios. Y habla del estado o condición de la gente que no formaba parte del pueblo de Israel, los gentiles. Y Dios hizo un nuevo pueblo, la iglesia. Somos pueblo de Dios, somos familia de Dios y somos edificio de Dios. Grandes conceptos sobre lo que es la iglesia. En el capítulo 3, el apóstol dijo: la iglesia es el medio por el cual Dios da a conocer su multiforme sabiduría. Y hace otra oración por la iglesia. Y en esta oración pide que los cristianos experimenten poder en el hombre interior. Que Cristo sea real en sus vidas. Que comprendan lo imposible de comprender, el amor de Dios. Y que a Dios sea la gloria en la iglesia. Finaliza el capítulo 4 con los siguientes conceptos. La iglesia vive de una manera digna de Cristo. Y menciona las virtudes cristianas: humildad, amor, mansedumbre, paciencia, unidad. La iglesia se organiza para cumplir la misión en el mundo. Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y sus objetivos son perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los miembros se involucran en el trabajo para el crecimiento espiritual de cada miembro, para no ser arrastrados por errores doctrinales, para que el cuerpo trabaje en unidad. Y habla de la conducta de los miembros de la iglesia en su vida diaria, cómo se proyecta ante el mundo. La iglesia, los miembros de la iglesia se despojan de la vieja vestidura y los miembros de la iglesia se visten de la nueva vestidura. Muy bien, si hay algún último comentario que hacer, te agradecería mucho, Abigail, que por favor lo leas. ¿No hay más? Entonces, hemos terminado nuestro estudio extenso esta noche, fuera de lo común, fuera de lo normal. Pero yo espero que sea de bendición y de fortalecimiento para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias.